y en silencio he ido levantando ministros, ¿sabes? Así de que antes de que los niños pasen a su lugar de clase, vamos a orar por los diezmos, las ofrendas, por el ingreso de esta casa, por lo que Dios ha puesto en el corazón de cada uno de aquellos que han entendido que honrar a Dios con ello es hacer que su ministerio, que su evangelio crezca y sea llevado a los lugares donde se necesite, sea a través de este medio que Dios ha puesto, que no necesitamos tomar avión para llegar a cualquier parte del mundo, pero a través de este medio que Dios ha facilitado, el internet, pues nos da la facilidad de que el mensaje de Dios llegue a los lugares donde Él así lo quiere. Amén. Así de que en este tiempo debemos aprovechar los medios que Él facilita para que el evangelio de Dios, por una razón que Dios ha hecho en este tiempo en el que la ciencia ha ido avanzando, ha facilitado el mensaje de Dios en los corazones. Amén. Así de que mientras usted pasa, vamos a orar a nuestro Dios para que Él bendiga estos ingresos y los bendiga a todo aquel que dando o no dando necesita ser bendecido por nuestro Dios. Amén. Amado Padre, Señor, que estás en gloria en esta hora, mi Rey, te damos las gracias por la oportunidad que tú nos das. Gracias porque sabemos que es un privilegio ser parte, oh Dios, de aquello que tú has levantado en este lugar. Sabemos que a tu tiempo, Padre amado, tú harás la obra, pero nuestro trabajo es mantener en nuestros corazones viva la llama, la chispa de fe en la cual creemos que no estamos adorando al silencio, sino adoramos a un Dios vivo y verdadero, que ciertamente encarnó, que vino y entregó en la cruz todo lo que tenía para que la obra tuya, oh Padre amado, fuera a nuestro favor como seres humanos, y que hoy Él está a tu diestra para poder participar, oh Dios, en el levantamiento del amor que has puesto en nuestros corazones hacia aquello que tú has dispuesto. Gracias, Padre. Te doy por el ingreso de esta casa, por diezmos y ofrendas, por aquello que cada dador alegre dará, mi Dios, y aún el que no dará, Padre, tú conoces su condición y sabemos, oh Padre, que conforme a eso tú premias. Pero te pido, Rey amado, que seas tú bendiciendo sin diferencia a cada uno de aquellos que, siendo o no parte de esta congregación, han entendido que es la manera en la que tu reino avanza y es la manera en la que recibimos la bendición tuya, porque como dijo el apóstol Pablo, he aprendido del Señor Jesucristo que es más bienaventurado dar que recibir, porque es de ahí donde viene el regalo mayor del cielo. Gracias te doy por ello, Padre. Bendigo sus vidas, sus ingresos, y bendigo, Dios amado, el ingreso de este lugar. En el nombre de Cristo Jesús lo hacemos, y el amado pueblo de Dios dice amén, amén. Así es de que quiero invitar a los niños a que pasen a su salón de clase. Today we have people here who doesn't speak Spanish, so we want to try to say something in English in some cases, so they can understand better. So we want to be maybe mixing something. Otherwise, we have somebody who has a translator, and then she's going to translate for those people who don't speak Spanish. Amen. Thank you. Thank you for being here. It's a blessing for us to have you here today. And it's a blessing for us to know that in the Holy Spirit you feel what we feel over here. Amen. Because the Holy Spirit has no way to say, has no language, but has a feeling. Who can everybody feel it? Amen. Amén. Así de que quiero invitarlos, amado pueblo, a que se pongan de pie. Vamos a ir a la palabra del Señor. Y la vamos a abrir en el libro de Números. Un solo versículo que la palabra nos dará. En el libro de Números, en el capítulo 26, versículo 59. We want to open our Bible and we want to read in Numbers 26, verse 59. It's going to be just one verse, but it's going to be powerful to give us a good message from God just for one verse. Están ahí, mis amados, en el libro de Números, capítulo 26, versículo 59, y leemos la palabra del Señor, que ya es bendita, y dice así: La mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz de Amram a Aarón y a Moisés y a María su hermana. Vamos a orar. Padre amado que estás en gloria, en esta hora te damos las gracias, mi Rey, por la bendición que nos das de poder llegar a tu palabra y leerla, para poder, oh Dios, escudriñarla y entender el mensaje por el cual tú has puesto cada uno de los versículos que en ella están. Padre, sabemos que es un mensaje que llega a nuestras vidas en cada vez que tú hablas a través de tu palabra, y te pedimos, oh Dios, que estos labios sean usados con el único propósito de que tu nombre sea glorificado. Mengue yo y crezcas tú, Padre. Es el mensaje de vida que nos dejó Juan el Bautista. Te glorifico y te exalto y te doy las gracias.
En el nombre bendito de Cristo Jesús lo hacemos. Amén. Amén. Pueden sentarse. Gracias damos a nuestro Dios porque en el día de hoy Dios nos va a permitir escuchar un poco acerca de lo que es el Día de las Madres. De hecho, ahorita en el mundo, en los países donde tenemos el calendario grecorromano, el Día de las Madres se está celebrando, pero nosotros más que celebrar, vamos a honrar a las madres a través del mensaje que la palabra nos da para poder llegar al mensaje que Dios tiene para cada una de las madres. Amén. Así de que el Día de las Madres para cada uno de nosotros es de entender que las madres han tenido un trabajo desde el momento mismo en el que Dios pone en su vientre el privilegio de ser madres. En todo momento las madres se toman el lugar ajeno y dejan el suyo propio. Digo esto porque cuando las madres tienen en su vientre un corazón nuevo, el corazón del bebé que llega, las madres se despojan de su propio corazón y le dan importancia al nuevo corazón que comenzó a latir dentro de ellas. Así es que en un momento las madres tienen doble corazón, pero en un momento las madres dejan el suyo y se encargan del corazón ajeno desde ese momento hasta el final de sus días. Digo esto porque hemos visto muchos ejemplos de madres que, llegada la ancianidad, aún siguen ellas teniendo el cuidado por sus hijos, sin importar cómo sus hijos se encuentren en sus propios hogares, pero la necesidad que ellos puedan pasar, la madre siempre está al pendiente de ellos. Amén. Así de que yo me recuerdo, yo tuve un ejemplo personal que compartiré. Bueno, cuando yo crecí, mi madre, yo me recuerdo aún de un huevo. Ella hacía mucha comida, le echaba varias cosas y hacía que ese único huevo creciera y pudiera darle a cada uno de sus hijos un poquito. Pero yo me recuerdo, yo todavía a mi edad, que fui el último de la familia, decía a mi madre: ¿usted no va a comer? Y ella me decía: no, hijo, ya comí, coman ustedes. Pero mi madre murió de gastritis, o sea, por falta de comida. Entonces esto me ha hecho desprenderme de muchas cosas que he ido entendiendo. Cómo es que las madres, sin importar, porque a veces se hace juicio, estas madres son alcahuetas, estas madres hacen todo por sus hijos, estas madres, y a veces levantamos juicios, pero no estamos nosotros puestos en el corazón de ellas. ¿Cuál es el verdadero sentir? Es como cuando alguien pasa por un tiempo difícil y uno llega y le dice: comparto su dolor, pero realmente es de palabra, porque aunque uno pueda sentir alguna pena, algún dolor, nunca se compara con el verdadero sentir de ese corazón que está padeciendo. Yo recuerdo, en mi casa hubo mi hermana que falleció hace muchos años, y su hija lloraba a horas de la madrugada. Y mi hermano, uno de mis hermanos, le decía: pégale a esta niña porque tanto que molesta. Pero ella respondía de una manera amorosa. Le decía: no digas eso, porque cuando tengas tus propios hijos vas a entender lo que se siente pegarle a uno de sus hijos. Así de que cuando uno llega a ese momento, uno puede entender. Yo conozco a alguien acá en el medio de que ayuda a sus hijos, incluso poniéndoles agua para que se bañen, a cualquiera en su casa lo hace, y uno podrá decir: pero ella está de sirvienta, le está sirviendo a todos, incluso a su nuera. Pero cuando uno entiende que en el corazón de la madre hay algo que va más allá de los comentarios o los juicios, que va más allá de lo que las demás personas pueden ver, porque hay un sentir dentro de ella que es único. O sea, cualquier cosa puede pasar, incluso entregar su propia vida por amor a cada uno de aquellos que han salido de su vientre. Entonces hay un sentir que nosotros podemos de alguna manera tal vez criticar, tal vez enjuiciar, pero no estamos puestos en la posición en la que ella está. Yo conozco a una persona hasta el día de hoy que cuando estaba embarazada tenía en su vientre 2 niñas, y el médico, a causa de problemas que ella tenía internos, le sugirió más de una vez que abortara, porque o las bebés o ella misma iba a morir en el proceso antes de que llegara al parto. Y la madre respondió: no, yo no haré eso
sino entregaré mi propia vida si es necesario, y si así es el caso, vamos a morir las tres, mis dos niñas y yo, pero yo no hago lo que la ciencia me está pidiendo. Y ella ahora es abuela de dos niñas, de la única que se logró de ese parto. Pero si ella hubiera desistido, si ella hubiera dicho, no, pues mi vida corre peligro, entonces mejor hago lo que la ciencia me está diciendo. Pero ella se aferró en amor como madre y dejó hasta las últimas consecuencias que las cosas llegaran al final, y se aferró en la confianza de que un milagro de Dios podía surgir en el proceso. Y fue lo que ocurrió. Un milagro de Dios que le dio a ella la oportunidad de ver que ahora sus nietas crecen y la familia siguió creciendo, y ella mantuvo su palabra y la fe en Dios para que hasta el día de hoy ella vea los resultados que hasta el día de hoy se van dando. Pero hemos visto muchos casos naturales. Personas, mujeres que por naturaleza de Dios llegan a hacer cosas de las cuales no entendemos. Mujeres que tal vez no son temerosas de Dios, mujeres que no conocen la verdad de Dios o la palabra de Dios, que no buscan de Dios, pero de una manera natural. Dios pone en ellas un sentir que no se entiende, algo que no podemos nosotros de una manera natural poder llegar a entender por qué estas mujeres actúan de esta manera. Digo esto porque en la mujer, mi esposa me lo ha dicho a veces, me dice, usted con un dolorcito y está en cama, pero yo con un dolorcito y estoy cocinando. Entonces yo me doy cuenta cómo es que Dios ha puesto en la mujer una fuerza, una presencia diferente que quizá en el hombre no está. O sea, en el hombre pone una presencia y en la mujer ha puesto otra para que sobrepase. Hemos escuchado el cántico de cómo es que la madre en su espacio, cuando ella está sola, ella sabe del panorama del hogar. Está al pendiente, incluso sabe dónde ha puesto el salero, dónde ha puesto el poco de azúcar que hay dentro de la casa. Pero nosotros los varones hacemos cosas diferentes, pero la madre está al pendiente del cuidado de sus hijos en el hogar hasta el día que ellos parten, y más aún hasta el último soplo que Dios le permite. Amén. Así de que vamos a ver cómo es que en el día de hoy dije, ya no estamos celebrando, porque hace unos años alguien me mandó un comentario a la página, ¿en qué parte de la Biblia aparece que celebremos el Día de la Madre? Y realmente no lo está. La Biblia no nos da celebraciones para el Día de la Madre, del Padre, de nada de eso. Pero sí la Biblia indica a través de Pablo que nosotros debemos conectarnos con la sociedad hasta cierto límite para poder llevar el mensaje del reino a sus vidas. Así de que el mensaje de Dios lo que encuentra es una excusa, como en el día de hoy encontramos una excusa para que al conmemorar a las mamás se reúnan madres acá y tengamos una fiesta para que Dios hable a nuestras vidas. Amén. Así es de que estamos honrando la labor de la madre, estamos conmemorando lo que Dios ha puesto en cada una de ellas, la fuerza, el poder para encontrar ellas algo que el varón no tiene y no se entiende, pero Dios lo ha puesto en ella de una manera poderosa, y la madre tiene un sentido mayor que nosotros. Amén. Así es de que la Biblia nos da a conocer 7 mujeres que no fueron madres a su tiempo. Ustedes saben que en la sociedad, en ese entonces, incluso en este tiempo, todavía se ve, en este siglo XXI, en el que hay mucho avance social, todavía a veces se ve con vergüenza personas que tienen alta edad, están avanzadas, mujeres, y a veces de alguna manera hay críticas entre personas. Peor aún en el tiempo antiguo. En ese entonces, cuando la mujer era ya avanzada de edad y no tenía hijos, era condenada por ser estéril. La sociedad la condenaba como maldita, que Dios no estaba con ella, que Dios la había abandonado y que no era parte del plan de Dios. Así es que estas mujeres, 6 de ellas, llegaron a avanzada edad y no tenían hijo. Hablo de la primera, que es Sara, que es la más común en escuchar. Usted ha escuchado de Sara. Saraí, que Dios le cambió el nombre a Sara, esposa de Abraham. La Biblia dice que estaba avanzada de edad, que ya había perdido la costumbre de la mujer,
que ya no podía, no había posibilidad de que quedara embarazada. Sin embargo, en el plan de Dios, nada es coincidencia y nada es casualidad. Había una razón por la que Dios la tenía esperando hasta el momento en el que llegara su tiempo. Así de que Sara, a los 90 años de edad, cuando ya no había posibilidad, ella tuvo entonces a su hijo Isaac, que era la promesa de Dios, de dónde vendría el Mesías que hoy predicamos. Amén. Así de que también está Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, si recuerdan. La madre de Juan el Bautista, Elizabeth, dice que también ya era avanzada de edad, pero ella seguía adorando a Dios, sirviéndole a Dios, y Dios no la había dejado, sino Dios tenía un tiempo y una razón para que ese bebé llegara en el tiempo de Dios, no en el tiempo de la madre, ni en el tiempo de la sociedad, sino había una razón de espera que el mundo no conocía. Pero nació Juan el Bautista, cuando ella ya era avanzada de edad, como le dijo Gabriel a María, tu prima que le llamaban la estéril, ahorita es su 6º mes de embarazo. Y hemos conocido también de Rebeca, la misma Rebeca que fue esposa de Isaac después. Dice que tuvieron que pasar 20 años para que Rebeca tuviera hijos. Imagínense ahorita, un par de años y la pareja desespera porque necesitan, quieren que un hijo nazca para el hogar. Pero Rebeca, la esposa de Isaac, tuvo que esperar 20 años para que nacieran los gemelos Esaú y Jacob. Rebeca tenía 40 años cuando se casó con Isaac, esperó 20 y a los 60 años Rebeca vino a tener a los gemelos Esaú y Jacob. Y después viene el caso también con Jacob, porque se casa con Raquel. Y Raquel, que fue la madre de José y de Benjamín, tuvo que esperar mucho tiempo y vergüenza de su hermana, que le decía que no podía tener bebés. ¿Usted se recuerda del caso de Ana? Ana, aquella que oró a Dios frente a Leví para que naciera Samuel el profeta. Ella dice que pasó mucho tiempo y tampoco podía tener. Pero llegó y se lo entregó a Dios según se lo había prometido. Y está también la esposa de Manoa. Hemos oído el caso de Sansón, el que fue juez de Israel, cuando Dios levantó juez para poder liberar a su pueblo en las 7 veces que levantó. De ahí nace también Sansón, de una mujer que no podía tener hijos. Y luego la última, que es la mujer tsunamita, aquella que le dio albergue, que le tenía en su cuarto al profeta Eliseo. Cada año que él pasaba, dice que ella le puso interés porque sabía que era un siervo de Dios. Le dio su cuarto y como regalo Dios le manda también a ella un hijo para que entonces pudiera completar y llegar a ser madre. O sea, todas estas mujeres fueron estériles en un tiempo. Se sentían incompletas. Porque, dije la vez pasada, hubo una mujer en la India, la mujer de más edad que ha llegado a tener hijos. Tenía 70 años cuando tuvo a su único hijo. Y ella dijo, ahora estoy completa. Tenía esposo, 46 años de casada, pero no estaba completa. Sufría la vergüenza de la sociedad en la India porque no tenía hijo. Y ahora este hijo vino a completar la felicidad a mi vida. Amén. Así de que, aunque ellas fueron estériles, ellas mantuvieron siempre su fe en que en un momento determinado ellas llegarían a ser madres. Y hemos leído el caso de una mujer que no está entre las 7. Ella no era estéril. Ella ya tenía 2 hijos cuando la historia que leímos se dio. Y ella es Jocabed.
De Jocabed, la Biblia casi no habla nada. Pero Jocabed es un ejemplo materno. Así es de Jocabed vamos a hablar este día, para que se entienda que las madres podrán sufrir mucho, podrán quedarse sin comer, como el caso que di, podrán llorar en silencio, podrán llorar mientras sus hijos ríen, como decía el cántico, o podrá sufrir mientras sus hijos gozan. Así de que esa madre ejemplar, que es el tema del día de hoy, la madre ejemplar, Jocabed, es de ella que vamos a hablar un poco, de la importancia que tiene el vientre de la mujer cuando da a luz. Así es que en el Salmo 137:1, la Biblia dice: porque si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican, y si Jehová no velare la ciudad, en vano vela la guardia. Pero en el 137:3 dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Amén. Así es de que de esa herencia es que Dios nos quiere hablar ahora a través de Jocabed. Jocabed, dije ya, es una mujer que la Biblia casi no la menciona. Pero es una mujer que dio a luz 3 hijos. Y ninguno de ellos se perdió para ir al mundo, sino 3 que tuvieron un propósito de Dios y una razón por la cual Dios se la entregó a Jocabed, para que ella en su fe y obediencia a Dios pudiera darles crecimiento. De hecho, Jocabed, ella era de la tribu de Leví. Como levita, ella creció en el temor de Dios. Así es de que dio a luz 3 hijos. La primera, que es la mayor, que es María, por algunos conocida como Miriam, porque es el mismo nombre en diferente idioma. Pero ella, María, por ser levita, vino a ser una cantora, vino a ser una adoradora a Dios, y vino a ser una profetisa. O sea, Dios le revelaba su voluntad para que ella la transmitiera al pueblo. Fue la primera que Jocabed dio a luz. Luego vino Aarón. Aarón ya lo hemos conocido, ya hemos oído de él. Aarón fue un hombre que tuvo facilidad de palabra, fue un orador, alguien que era suelto de palabra, pero también conocido como el primer sumo sacerdote del pueblo de Dios. Y hablo ahora del tercero, en el cual vamos a dedicar un tiempo más. Hablo de Moisés. Moisés fue el hijo más pequeño, fue el tercero, pero que tuvo un gran llamamiento de parte de Dios. Fue el legislador, fue el que hizo las leyes para el pueblo de Dios, fue el libertador, porque fue el que sacó al pueblo de Dios en su cautiverio en Egipto, y además fue profeta de Dios, porque él anunció acontecimientos que Dios le revelaba para las cosas que habrían de venir. Entonces, de esta Jocabed, de la que vengo a hablar en este día, fue alguien que dio a luz 3 hijos, pero 3 hijos que estaban dentro del plan de Dios. Quiero decir con esto en anticipado, que cada uno de nuestros hijos, cada uno de los vientres que dan a luz un hijo, cada uno de ellos trae un propósito de Dios. No es razón de que se piense que el hijo llegó por accidente, que llegó sin ser deseado, que llegó por cualquier situación, porque en Dios cada nacimiento tiene un propósito. Y cuando en el vientre Satanás pone en el corazón humano el que se deshagan de una vida, no se deshacen de una vida en sí, sino de un propósito, de un plan de Dios que estaba por nacer a través de ese vientre. ¿Así me explico? Cuando alguien
cuando un bebé es muerto dentro de un vientre, el daño no es para el bebé, porque el bebé, la Biblia dice de que de los niños es el reino de los cielos. Los niños no mueren, los niños regresan a casa, los hijos vuelven al hogar de donde Dios los mandó. Pero el plan que Dios tenía a través de ese hijo acá en la tierra no se va a cumplir a causa de las decisiones que se tomaron para que ese bebé no llegara a cumplir el propósito de Dios. ¿Sí me explico? Satanás no mata, no quita vida. Satanás quita propósito, quita plan de Dios. Y cuando un hijo no nace, ese plan para el cual Dios lo estaba enviando se queda retenido, no se cumple, porque ese niño no nació, pero lo pone en otra criatura que ha de venir al mundo. Amén. Así de que Jocabed, déjeme decirle que ciertamente ha venido a dar luz, a dar entendimiento a muchos. Pero de hecho, la madre tiene un amor especial por cada uno. Yo recuerdo, hace unos días, yo miraba en Facebook y a una madre fue entrevistada y le preguntó el entrevistador: ¿a quién de tus hijos amas más? Y la madre dijo: mi hijo borracho, lo amo más hasta que salga de su borrachera. A mi hijo drogadicto lo amo más hasta que deje la drogadicción. A mi hijo Aragán lo amo más hasta que Dios lo alcance y comience a trabajar. O sea, el amor de la madre está compartido en cada una de las necesidades que cualquiera de sus hijos tenga que pasar, porque el corazón de la madre está y envuelve a cada uno de ellos dentro de un mismo corazón, del cual se despojó para poder ponerlo en cada uno de ellos conforme fue llegando a su vientre. Amén. Así ¿de qué manera entonces una madre limita el amor a sus hijos? Déjeme decirle que es a esa madre a la que Dios nos llama en este día a reconocer por su tenacidad, por su fuerza, por su valentía, por aquello que sin importar críticas o necesidades se despoja de lo suyo propio para poder hacer que aquello que ha salido de ella sea impulsado para que dé vida a una nueva oportunidad de la cual Dios le está dando a ella la oportunidad de dar. Amén. Así de que Jocabed es aquella mujer que ella nació en Egipto. O sea, por nacimiento era egipcia. Pero podemos llegar a este lugar, a este país, y podemos hacernos incluso americanos, pero nuestra sangre no deja de tener un origen. ¿Sí me explico? Ella nació en Egipto, pero su sangre era hebrea. Su nacimiento fue en Egipto, pero sus raíces, su sangre era hebrea. Su amor era hebreo. Su sentir, su fe era por el Dios de los hebreos. Era por Jehová, el Dios de Israel. Cuando ella entonces llega, ¿cuál es la razón por la que traemos el mensaje de ella en este tiempo? Para que entendamos un poco mejor. Dije ya, ese vientre dio a luz 3 propósitos, 3 planes de Dios. No dio a luz 10 hijos que tuvo que mandar a trabajar a temprana edad porque no podía mantenerlos. No engendró hijos para que fueran un buen número para poder meterlos al IRS para que les volvieran dinero de sus taxes. No fueron hijos que usó con un pensamiento personal, sino con un pensamiento de extensión. La madre es el pensamiento que tiene. La madre piensa en silencio y dice: esta mi hija, ¿qué irá a hacer en el futuro? Por el momento comienzo enseñándole a cocinar,
porque sé que va a tener su propio hogar, va a tener hijos, y lo que hoy le enseñe es lo que después a ella le va a servir. Entonces, la madre piensa en la extensión de los hijos, en el envío de los hijos, más que en su propio sentir. Puede trabajar más de lo debido. Muchos casos se han visto en la tele, por ejemplo, cuando las madres son cuestionadas por qué deja a sus hijos tanto tiempo, por qué esto y por qué lo otro, pero las madres que muchas veces son solteras dicen, es que tengo que trabajar para mantenerlos. ¿Sí se da cuenta? Su pensar no está en lo que la sociedad pueda criticar de ella. Su pensar está en que los hijos tengan un medio para poder seguir viviendo. Y es a través de su propio esfuerzo, a través de su propia lucha. Madres que tal vez puede estar enferma un día en la mañana, pero no se enfoca en su enfermedad, en su dolor, sino tiene una foto de cada uno de sus hijos enfrente, y es esa foto la que se hace que el dolor se le vaya, la que hace que minorice su cansancio, la que hace que se tenga que levantar aunque tenga desánimo, la que a las 3 o 4 de la mañana tiene que madrugar para dejar la comida para sus hijos, si tiene que llevarla a una babysitter, entregarle la comida a la babysitter, tener ella su comida para poder llevar a su trabajo. Es madre que no escatima esfuerzo por el bien de cada uno de sus hijos. Amén. Así de que, pero para que tengamos una mejor idea de por qué es que Jocabed en el día de hoy es reconocida como Jocabed, la madre ejemplar. Le invito a que vayamos al libro de Éxodo. En el libro de Éxodo, en el capítulo 2, ya hemos escuchado la historia, pero en el versículo del 1 al 3, quiero que entendamos por qué es que lo que viene tiene una base bíblica. Ya tiene una plataforma que Dios ha puesto para que entendamos el amor de Jocabed, que no quedó limitado acá a la tierra. Si nosotros limitamos nuestro amor acá a la tierra, entonces Dios no tendrá mucho que hacer en nuestros hijos. ¿Sí me explico? Yo trabajo fuerte para que mis hijos tengan una casa, para que mis hijos tengan una buena cuenta en el banco, para que mis hijos tengan su propio carro, para que mis hijos tengan. Pero cuando pensamos, para que mis hijos tengan el temor de Dios en sus vidas, y eso es lo más importante, pero queda a un lado la importancia del heredero y viene lo que no tiene importancia, sino es solo temporal. Vean en el libro de Éxodo, en el capítulo 2, veamos los versículos del 1 al 3. La palabra dice así: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. ¿Qué madre tendría el corazón para poner a su hijo en una arquilla preparada de juncos, preparada de papiro y calafateada con brea y asfalto? En algunas Biblias dice con betún, pero para que el agua no entrara. Y vea usted, quiero que nos metamos un poco en esta historia, en este cuadro, porque es el centro de la razón por la que estamos en este día. Tómese a la idea, es una mujer que dice que Amram tomó de las hijas de Leví a Jocabed, y Jocabed tuvo un niño. Ahí no habla de los otros dos, pero habla de Moisés. Y dice que en ese entonces, esto no se sabe aquí, en ese momentito, pero había un edicto, había una ley, una orden del rey, del faraón, de que todos los niños fueran aventados al Nilo para que murieran. ¿Sabe usted por qué? Porque
cuando este nuevo rey, este nuevo faraón, llegó, él no sabía nada del pueblo hebreo, no sabía nada de José, no sabía la razón por la cual Dios los había ido multiplicando y bendiciendo. Y tuvo temor y dijo, son tantos que si en un momento el enemigo se levanta, estos se van a unir con ellos y siendo tantos nos van a vencer. Evitemos entonces que este pueblo se siga multiplicando. Y entonces comenzó viendo de qué manera él lo hacía. Y dijo, cuando nazcan varones, aviéntelos al río. Y cuando nazcan hembras, manténgalas. Encuentra a 2 parteras y les dice, cuando asistan a las mujeres en el parto, si nacen varones, mátenlos. Y si nacen hembras, déjenlas. Pero lejos de eso, se seguían multiplicando. La vida de Moisés, cuando él nace, corre peligro. Y dice que nace Moisés y en ese hogar era un bebé tan hermoso, dice la Biblia, que la mamá tuvo temor, los padres tuvieron temor. Pero entonces ese temor hizo que ellos mantuvieran al bebé oculto por 3 meses. Pero usted puede darse a la idea, cuando uno llega a la casa de donde hay un bebé, se respira algo diferente. Tal vez el olor a leche, tal vez las fragancias que le ponen al bebé, el baby oil o cualquier cosa que usa. Y si se miran mantitas, pañales o lo que sea, y sabemos que hay bebé. Puede imaginarse 3 meses teniendo a un bebé oculto que no llorara, porque si lo descubrían, lo mataban como a los demás. ¿Cómo estaría esos 3 meses esta madre sin poder dormir? Sabiendo de que su bebé en cualquier momento podrían llegar y matarlo. Pero toma una gran decisión porque ya no puede ocultarlo. Llegados los 3 meses, tiene que decidir por su vida. Entonces hace lo impensable. Cualquier mujer quizá lo agarraría en la noche, huiría con él, haría cualquier situación. Pero hay algo que ella no hizo, que no es común. Ella puso su mirada en el cielo. Ella supo que no era respuesta suya para la salvación de Moisés, sino era del cielo la que tenía que venir. Y ella puso su fe, no en la condición o en cualquier estrategia, sino la puso sabiendo de que Dios tendría cuidado de este niño. Lo pone entonces en la barquilla y lo coloca, no dice que lo avienta, no dice que lo tira, lo coloca, significa con amor, con el amor de salvación. Puede ponerse a la idea usted de cómo una madre que se está despojando de su hijo. Yo escucho mensajes de cuando a una madre es enviada de este país y tiene que dejar a sus hijos por cualquier razón. No puedo ni pensar el dolor que una madre puede sentir, tener que irse y dejar parte de su vida en otro país. Y yo veo a esta mujer que pone a su hijo en el río Nilo para que se salve, no por ella, porque ella quizá está llorando cuando lo está haciendo. ¿Y sabe cuántos años tenía Jocabed cuando eso pasó? La Biblia no lo dice, pero según crónicas rabínicas, según la historia hebrea, ella tenía como 130 años cuando dio a luz a Moisés. Una señora de 130 años, metida en el río Nilo, poniendo esa arquilla con María, su otra hija, para que este bebé tuviera una oportunidad de salvación. Si no lo hacía, sabía que el bebé moriría. Pero la pone en el Nilo
para que entonces Dios haga el resto, recostando su fe en lo que Dios tendría que hacer por él. Ella ya no tenía control sobre ese niño, no tenía control sobre las aguas, no sabía qué podía ocurrir en el recorrido, no sabía si la hija de el faraón iba a bajar en ese momento, o por alguna razón ella no bajaría ese día en la hora exacta en la que el niño tendría que pasar. Si a la hija de faraón se le ocurre no ir ese día, el niño hubiera perdido el destino para el cual estaba hecho, según las posibilidades. Pero hay un plan de Dios en cada cosa. El momento en el que ella lo puso en el Nilo era el momento de Dios, y el momento en el que bajó la hija de Faraón era el momento de Dios. Conectado el propósito de Dios en los tiempos para que el niño fuera encontrado. Amén. Y es puesto en el Nilo. Y se pensará, es como ir tal vez aquí al lago de Gatesville, pero no lo es. Ella lo pone en el Nilo, pero sus aguas tenían animales salvajes. En el Nilo habían cocodrilos, habían lagartos, habían hipopótamos, habían peces incluso grandes que podían en algún momento hacer que esa arquilla se hundiera y quitar la vida a aquel bebé que iba adentro. El Nilo es el peligro exterior. El Nilo es el problema que la sociedad en este tiempo puede hacer y absorber. El propósito de Dios en el cual cada uno de nuestros hijos han llegado a través de sus vientres. Así de que aquel niño nace. Pero entonces, ¿cuál es el tiempo en el cual Dios hace propósito en Moisés? Digo esto porque si Jocabed fue madre ejemplar, ¿en qué está lo ejemplar? Porque nosotros somos ejemplares como padres y lo vemos no en nuestros hijos, porque nuestros hijos pueden hacer cosas buenas frente a nosotros, pero ¿cómo van a criar a sus hijos? Usted lo que hizo, el buen trabajo, no lo va a ver en sus hijos, lo va a ver en sus nietos, porque ellos van a hacer lo que sus padres le dijeron que son nuestros hijos. ¿Sí me explico? Lo bueno que usted hizo como padre no lo va a ver en sus hijos, lo tendrá que ver en sus nietos, para ver si lo que usted hizo con sus hijos fue lo correcto, que se reflejará a través de sus nietos. Amén. Entonces, ¿qué hizo Moisés? ¿Por qué decimos entonces que ella fue una madre ejemplar? ¿Será que Moisés fue salvado y dijo, bueno, yo ya tengo aquí, mi suerte cambió? Podría haber pensado como algunos en estos tiempos, mi suerte cambió, o Dios me bendijo, y haciendo uso personal de las cosas que están a su alrededor, sin ver lo que el cielo mandó en bendición, para que se siga esa línea, para que mantenga la bendición de Dios en su vida. Pero Moisés ahora fue adoptado por la hija de Faraón. Él está en el palacio y vea qué cambió. Dejó un lugar en el que tal vez no tenía ni sillones para sentarse, y viene a una sala donde los sillones quizás sean de oro. ¿Sí ve la diferencia? Si Moisés venía de una casa humilde, pobre, y viene a dar ahora al palacio del rey de Faraón, que tiene todo el dinero del país de Egipto. ¿Y qué cambió? Cualquiera diría en este tiempo, qué suerte la mía. ¿Cómo llegué a ser tan cambiado? Mi suerte, ahora tengo tales oportunidades que antes no tenía. Pero no es así. Y todo depende de la base. Todo depende del principio. ¿Sabe usted por qué Proverbios 22:6 dice, instruye al niño? No dice instruye al adulto. Instruye al niño en su camino, para que aún siendo viejo no se apartare de él. Porque Moisés tenía base.
Moisés tenía principio. Él tenía todo a su alcance, pero lo dejó, lo negó, mantuvo su integridad, mantuvo su identidad, mantuvo su mirada puesta en la razón por la cual su vida había sido salvada. Me salvé de chiripazo, me pasé de panzazo y ahora tengo oportunidades. Me vine de mi país, crucé la frontera y si tal vez tuve peligro o riesgo, pero ya estoy de este lado, lo otro lo olvido y ahora vivo, como dijo Marc Anthony, el cantante puertorriqueño, y vivo una vida loca. Me olvido de lo anterior y ahora vivo una vida diferente. Hay oportunidades. En Estados Unidos hay oportunidades. Quienes no tomaban en su país, aquí por la facilidad con la que compran el licor, pueden hacerlo. Hay oportunidades de hacer cosas más que en nuestro país. Hay oportunidades. Y esas mismas tuvo Moisés. Después de venir de un hogar donde tal vez tenían necesidades, viene a dar a un lugar de deleite en el pecado, donde todo lo tenía en sus manos. Pero, ¿por qué es que Jocabed mantuvo en él un principio de fe? Y es el mensaje que quiero dar a las madres. Engendrar, dar a luz, no es el propósito inicial. Pueden dar a luz niñas de 12, 13 años incluso, como se ve en las sociedades desarrolladas. Pero eso le da la capacidad de ser madre físicamente, pero no la preparación para poder ejercer la maternidad. ¿Sí me explico? Ser madres y ejercer la maternidad son dos cosas diferentes. Digo esto porque Moisés ya traía base. Jocabed se desprendió de todo. ¿Y sabe por qué? Porque cuando Jocabed ponía al niño en la arquilla, quiero pensar que Jocabed no dejaba de llorar. Una parte de ella se desprendía de su ser. Una parte de ella que quizá los cocodrilos, los hipopótamos o cualquier pez en el Nilo, mientras recorría, podía saltar y terminar con la vida por la que ella estaba luchando. Tenía su fe puesta en el cielo, pero no se quedó con la fe. Ella actuó, ella puso esa fe a trabajar a través de lo que hizo. Y aunque Jocabed no llegó a ver el final de su esfuerzo, porque Jocabed, de acuerdo a la tradición, tenía 130 años cuando Moisés nació. Y Moisés pasó 40 años viviendo en el palacio, pero dice la Biblia que no aceptó ser llamado hijo de la hija de Faraón, ni hacer uso de los deleites del pecado que le daban en el palacio, ni tampoco aceptó ser llamado egipcio, sino padeció toda prueba, porque tenía su mirada puesta en el galardón, puesta en el premio, en el regalo. ¿Por qué Jocabed se desprendió de sus momentos como madre para poder dar vida a algo que ella no llegó a ver? Porque Moisés, su vida se reparte en 3 etapas. 40 años pudiendo estar en los deleites, viviendo en el palacio. 40 años después que huyó, que conocemos la historia, y tuvo que estar en el desierto de Madián, cuidando ovejas y cabras de su suegro Jetro, para esperar el llamado de Dios. 80 años tuvieron que pasar de su vida para que el esfuerzo que Jocabed hizo en ese momento tuviera el fruto para el cual ella se había desprendido de parte de su vida. 80 años después es llamado Moisés para poder sacar al pueblo de Dios de su cautiverio de Egipto.
40 años que Él pasó con ellos en el desierto hacen el total de 120 años en la vida de Moisés, que usted puede leerla si usted quiere más adelante en el libro de Deuteronomio. Usted se dará cuenta que habla ahí de la vida de Moisés y que termina en 120 años. ¿Qué vio Jocabed del esfuerzo que ella hizo en ese momento? No llegó a ver nada. ¿Cuál es el esfuerzo que hace una madre esperando un retributo, una retribución por cualquier esfuerzo que hace con sus hijos? Oh, yo a mi hijo le voy a dar estudio porque sé que después él me va a mantener. Yo a mi hijo le doy la oportunidad porque sé que después él me lo va a devolver. ¿Qué padre o madre hace algo esperando que sus hijos le retribuyan algo como premio por el esfuerzo que ha hecho? ¿Qué madre no se despoja de su propia ropa, de su propia comida, para que su hijo tenga, sin esperar nada a cambio? Porque es un sentir diferente. Es algo que no se explica. Es algo que, como dice Filipenses 4:7, porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué entonces Jocabed es la mujer ejemplo para nosotros en este día? Porque en el día de hoy se está reconociendo a la mujer, a la madre, por ser su día. Pero hay madres y madres. Hay madres que engendran, pero madres que dirigen y alinean. Hay madres que dan a luz y hay madres que son llevadoras de destino. Hay madres que se llaman madres porque han engendrado o porque han adoptado. Pero hay madres que además de lo físico se salen, se alteran y se saltan al destino eterno. Pero en este día Dios le da este mensaje a las madres. No es suficiente físicamente ser madre. Sí es suficiente, como Jocabed, buscar un destino para sus hijos. No traer al mundo hijos que den número a la sociedad o que sean contados en un censo para saber cuántos habitantes hay en el lugar, sino hijos que vengan y alteren el número de los que son contados en el cielo e inscritos en el libro de la vida del Cordero. Amén. Quiero pedirles en este día que se pongan de pie ya para terminar. Jocabed fue una madre ejemplar porque ella puso su mirada en el cielo. Ella supo que Moisés, el hermoso bebé, traía un propósito. Y aunque ella no llegó a ver que fue él, el legislador, el libertador, que sacó al pueblo de la opresión que estaba en Egipto, pero sí supo que Dios algo grande iba a hacer con él cuando le puso en su corazón la seguridad de que él cuidaría de Moisés hasta el último de sus días, siendo tan así que la Biblia declara que cuando Moisés murió, Dios mismo lo enterró para que hasta el día de hoy nadie conozca el lugar donde fue enterrado. Amén. 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 ¿Quién más es digno? ¿Quién más es digno? No hay nadie, solo tu Cristo. ¿Y quién más es digno? ¿Y quién más es digno? No hay
los momentos de dolor, aquellas noches que no durmió, pensando que quizá el niño lloraría en casa, sería descubierto y sería muerto por el faraón. Aquellas noches de dolor, aquellas noches de lágrimas, aquellas noches de inseguridad, aquellas noches que quizá, teniendo el mayor cuidado de Moisés para que no diera prueba de que aún había un niño dentro, aquellas noches fueron recompensadas, porque aunque ella no llegó a ver, el cielo estaba viendo cada lágrima, el cielo estaba viendo cada esfuerzo, Dios la estaba empoderando en cada momento por el cual ella estaba pasando. Y los 40 años que Moisés tuvo que pasar en Madián, Dios lo estaba preparando, dándole las estrategias militares para que fuera él el que sacara, después de esos 40 años, a un pueblo que había caído en rebeldía. Cuando Moisés estaba siendo preparado por Faraón, el pueblo de Dios estaba siendo cautivo. Y esos 40 años de preparación en el pueblo de Dios, habían gritos y lamentos pidiendo la intervención de Dios, mientras Dios preparaba la distancia en esos 40 años a alguien que en la soledad del desierto iba a recibir de parte de Dios el mensaje, el llamado y la preparación para poder llegar a libertar a su pueblo. En mi familia, mi madre dio a luz a 8 hijos. 6 de ellos vivían. Cuando llegó el séptimo nació muerto. Después de eso, mi madre nuevamente embarazó y nació este que está frente a ti, que fue el número 8 en los nacimientos. Pero aunque ella se aferró, aunque ella me decía coma, porque yo ya comí, no llegó a ver tampoco que el esfuerzo que ella hizo es lo que ahora ha permitido que el reino de Dios sea dado a conocer a través de estos labios. ¿Cuál es el plan que tienes con tus hijos? ¿Los ves como un trabajador más? ¿Los ves como una posibilidad más de inversión que pueda sacarte de apuros en el futuro? ¿O los ves como un propósito que Dios ha puesto a través de ti para que su bendito reino siga siendo dado a conocer? Y tú como madre, ese vientre que ha recibido la herencia de Dios, reciba su galardón en el momento en el que Dios te llame a su bendita presencia. ¿Cómo has visto la maternidad? ¿La has visto como algo físico? ¿La has visto como algo que no tiene esfuerzo? ¿La has visto como algo que no se escatima, porque se da la propia vida para que las otras vidas cumplan el propósito de Dios? Yo te invito en esta hora, como madre, a cualquiera que escuche este mensaje, porque es un tiempo de reflexión. Ser madre es tener el corazón en la tierra y el oído puesto en las alturas, para que con la sabiduría del cielo Dios te ayude a dirigir a tus hijos. Padre, yo te doy las gracias, mi Dios, porque aunque el mundo celebra y las tiendas se abarrotan,
comprando regalos para reconocer a una madre que quizá no se visitó a lo largo del año, no se abrazó, no se le dio un beso, no se le mostró cariño, pero que en este día se cubre como una celebración social. Yo te pido, mi Dios, que a la conciencia de las madres llegue el entendimiento de que en el proceso divino su galardón no es terrenal, porque su galardón está puesto en los cielos, sin importar cosas negativas que puedan ver, porque hay un corazón que late más fuerte cada vez sabiendo de que hay unos ojos que la ven y hay un corazón que la levanta en el momento de prueba. Padre, yo te pido por tu pueblo, te pido por esta iglesia, porque hayan madres temerosas de ti, madres que entiendan que no es el número, no es la cantidad, sino la calidad la que cuenta en el reino. Sé tú, oh Dios, con cada uno de nosotros, que como nos has hecho llegar a este lugar con la misma seguridad y cobertura tuya, nos lleves de regreso a casa. Te glorificamos, Padre, te exaltamos y te damos las gracias. En el nombre bendito de Cristo Jesús lo hacemos, y el amado pueblo de Dios, a través de esta ofrenda de palmas, y ser todopoderoso en esta